sueño que tanto anhelé, lo entrego hoy ante tus pies. Esos momentos que me desvié, sé que no cambian lo que en mí ves. Quedé cansada de tanto luchar, en tu presencia quiero descansar. Poderoso Rey vencedor, no importa lo que enfrente, aquí estarás. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí. Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. En ti se encuentra mi principio y fin. No hay día frente a mí que tú no ves. En todo sé mi vida y respirar. Quiero tu voluntad y nada más. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí. Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Confiaré en ti. Mi fuerza, mi reposo, el que me sostendrá. Eres mi fundamento, mi roca en tempestad. Tus sendas son más altas, tus planes son de bien. Sé que a donde me lleves has estado también. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí. Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Aun cuando no se mueven los montes frente a mí, aun cuando no se abren las aguas, hoy aquí. Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti, confiaré, confiaré, confiaré en ti. Confiaré en ti. Confiaré en ti. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La, 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 la. Porque en el evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La, 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 la. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque no me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio de mi Dios. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. La, 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 la. Porque en el evangelio la justicia de mi Dios se revela.
Buenos días, amada iglesia. Es un gusto, un privilegio poder seguir compartiendo con ustedes la bendita palabra de Dios. Les quiero animar a que sigamos con ánimo, orando para que pronto podamos reunirnos aquí en nuestro templo y que podamos de una otra manera continuar con lo que Dios quiere hacer. Espero que estemos animados, estemos fortalecidos y que de una u otra manera, iglesia, no permitamos que este virus nos detenga. Mayor es el que está en nosotros y debemos seguir adelante con ánimo pronto y por supuesto con el deseo de seguir glorificando a Dios. Quiero invitarlos a que cerremos nuestros ojos y vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a pedirle que Dios nos quite cualquier distracción y que podamos estar atentos a lo que Dios hoy nos quiere enseñar. Vamos a cerrar los ojos y orar. Padre que moras en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Te queremos rogar por nuestra iglesia que tú nos ayudes a seguir adelante. Te rogamos por aquellos hermanos que están enfermos, que tú también les sigas fortaleciendo, que tu poder, Señor, toque sus cuerpos y que ellos se puedan levantar y así honrar y glorificar tu nombre. Padre, también te pido que tú me des de nuevo al hablar, que me limpies, Señor, y que no haya nada que interrumpa mi comunión contigo. Ayúdanos, Padre, a ser cada día más semejantes a tu Hijo Jesucristo. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús. Amén. Como iglesias bíblicas siempre vamos a basar nuestras enseñanzas en la palabra de Dios. Así que quiero animarte en esta mañana que vayamos por favor a primera carta a los Corintios capítulo 10. Ahí estará nuestra base bíblica que estaremos estudiando, que estaremos desmenuzando y sacando los nutrientes y por supuesto la enseñanza que Dios quiere darnos. En esta mañana he titulado mi sermón, Cuida de no caer. Vuelvo a repetir el título, Cuida de no caer. Y este título lo he sacado de la propia porción de la cual estaremos estudiando, en la cual conocemos y que está en el versículo 12 de capítulo 10, que dice así la bendita palabra de Dios. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. De ahí hemos extraído el título para esta mañana, que es Cuida de no caer. No podemos negar que todos hemos disfrutado de las bendiciones de Dios. Estoy seguro, iglesia, que hemos sido bendecidos por Dios. Por lo tanto, debemos ser humildes para reconocerlo, pero a la vez debemos ser agradecidos con Dios. No te olvides, todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Dios muestra su bondad, Dios muestra su fidelidad y esto nos debe de llevar a meditar que si Dios es fiel, nosotros debemos ser fieles con Él. Debemos estar, hermanos, gozosos de saber que tenemos un Dios fiel, pero eso también demanda de cada uno de nosotros ser fieles a Él. No debemos olvidar que Dios es bueno. Él es amor, es soberano, pero también es justo. Es un Dios justo. Y Él es muy selectivo para bendecir de manera continua. Dios da, Dios derrama su misericordia, pero Dios selecciona de manera muy especial a aquellas personas a las cuales impactará y transformará sus vidas. Y esto lo podemos ver, por supuesto, a la luz de la Biblia. Quiero invitarles a que pongan un separador ahí en 1 Corintios capítulo 10 y que vayamos tantito al Antiguo Testamento en segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Dice así la palabra de Dios en su parte A. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra
para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. La palabra de Dios es muy clara y dice que los ojos de Jehová contemplan la tierra. Dios nos está observando. Dios sabe quiénes tienen corazón que está inclinado hacia Él, un corazón fiel, un corazón que tiene una devoción, una pasión por Él. Y por supuesto que Dios bendice a ese tipo de personas. Dios va transformando a esas personas que están dispuestas y que dicen, heme aquí, y que están listos para ser transformadas cada día. Es por eso que quiero que estudiemos un poquito este pasaje. Y antes de entrar de lleno, quiero hablarles un poco del contexto de la ciudad de Corinto. Por supuesto, vamos a tomar una porción de la primera carta a los Corintios y debemos saber un poquito del contexto de la ciudad. Corinto era el tipo supremo de idolatría. La ciudad estaba relacionada con las prácticas más inmorales, paganas e idólatras. En ella practicaban la vida más vergonzosa de inmoralidad sexual. Y en medio de todo esto, Dios usó al apóstol Pablo para plantar, desarrollar y levantar una iglesia. ¡Qué tremendo Dios tenemos! ¿Cómo era esta ciudad terrible? Sin embargo, Dios en su misericordia, en su poder y en su gracia usó al apóstol Pablo para plantar una iglesia, levantar una obra en ese lugar. Y ojo, iglesia, esta iglesia de Corinto era una iglesia en ese lugar, una iglesia que a pesar del contexto de la ciudad, fue una iglesia notable, una iglesia influyente. Sin embargo, también tenía un detalle. Era una iglesia que vivía al borde del peligro espiritual. Esta iglesia tenía que recibir de manera continua exhortaciones tras exhortaciones para no perder su rumbo, para no perder la bendición de Dios. Esto nos lleva a pensar que el gran temor de todo buen cristiano es que después de haber sido tan favorecido, tan bendecido, que Dios nos libre de alejarnos de Dios. De veras, hermanos, deberíamos de orar y decirle, Señor, no permitas que un día yo me pueda apartar de ti. No permitas, Señor, que yo me aleje de ti después de haber sido tan bendecido por ti. Porque aunque suene esto un poquito descabellado y algunos dirán, no, pastor, ¿cómo cree que yo me alejaré de Dios? Déjenme decirles que es triste ver cómo familias que servían, cómo podemos ver cómo personas que estaban aún mismo sirviendo como líderes de la iglesia y luego ya no están en las cosas de Dios. Es por eso que esta porción que vamos a estudiar está como una exhortación a no alejarnos del lugar de bendición, donde Dios nos está bendiciendo, que Dios nos libre de alejarnos de ese lugar. Pablo estaba muy consciente de esa posibilidad. Aunque vuelvo a repetirles, aunque suena duro, existe esa posibilidad de alejarnos del lugar de bendición. Mire lo que dice el contexto inmediato de capítulo 10. Lea conmigo, por favor, 1 Corintios 9, 24 al 27. Mire lo que dice. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y miren lo que viene. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo sabía de este peligro. Pablo sabía que tenía que cuidarse de no caer.
Y es importante que si Pablo lo sabía, ¿cuánto más nosotros debemos estar atentos? Pablo sabía que el llamado de la vida cristiana requiere disciplina. Sabemos que ningún verdadero creyente puede perder su salvación, y no malentendamos este versículo. Cuando él dice venga a ser eliminado, no está hablando de perder la salvación. Bíblicamente hay muchos versículos que sostienen que la salvación no se pierde. Entonces no estamos hablando de eso. Ningún verdadero creyente puede perder su salvación. Sin embargo, esto no significa que tiene licencia para vivir como él quiere. Y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, resalta la importancia de la fidelidad a Dios, la importancia de cuidarnos, la importancia de mantenernos siempre aferrados a Dios, la importancia de estar siempre cerca de Dios. Pablo ejercía disciplina de su vida. Pablo tenía dominio propio para no caer en pecado y perdiera su testimonio y por consecuencia su ministerio. Y esto es la esencia de esta porción que vamos a estudiar. Es por eso que Pablo nos dice de manera tan clara y tan contundente: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que vamos a aprender principios que nos van a ayudar a mirar nuestras vidas, a cuidar nuestras vidas y así ser fieles a Dios hasta que Él decida llevarnos a su presencia. Yo te invito, hermano, que tú realmente hoy puedas hacer un compromiso con Dios. Dios, ayúdame, no quiero caer, ayúdame a estar en el lugar de bendición. Qué triste es saber que hermanos que estuvieron con nosotros hoy ya no están, que algunos están regresando atrás, que algunos siguen cada día metiéndose más y más al lodo. Punto número uno. ¿Cómo podemos cuidarnos para no caer? Primeramente, el peligro de la confianza en sí mismo. Debes cuidarte del peligro de la confianza en sí mismo. Lo hemos estado mencionando en estos últimos sermones, pero otra vez lo podemos ver en esta porción. Debemos nosotros cuidarnos del peligro de la confianza en sí mismo. Y esto lo vamos a estudiar de los versículos 1 al 5. Pablo habla aquí, hermanos, y miren, se los voy a leer del 1 al 5. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque vivían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Este es el peligro de pensar que porque somos bendecidos, ya somos personas impenetrables, que nunca vamos a caer, que ya no somos vulnerables al pecado. Y esto a veces pasa en los líderes religiosos, en los que están metidos en la iglesia, creen que ya son vulnerables. Y ese fue el problema que tenía la iglesia de Corinto. Déjeme recordarle que la iglesia de Corinto era una iglesia demasiadamente confiada. Y eso lo llevó a olvidar el sacrificio y el costo que demanda la vida cristiana. Se estaban conformando con las bendiciones recibidas, al grado que estaban olvidando la necesidad de santificación. Y entonces comenzaron a darse permisos, que escucha esto, iglesia, que eran nocivos para su vida espiritual, para su crecimiento espiritual. Estos cristianos comenzaron a vivir al borde del desastre. Y eso incluía la pérdida de la bendición y el favor de Dios. Qué importante es que nos cuidemos. Y lo hemos mencionado en otros sermones. De una u otra manera, cuando estamos en adversidades, cuando estamos en dificultades,
buscamos a Dios, pero a veces cuando hay bendición, cuando estamos en cierta manera con el viento a favor, cuando estamos navegando en aguas calmadas y estamos recibiendo favores de Dios, hay que cuidarnos de no confiar, porque parece curioso en esos momentos donde caemos en la tentación de creer que las cosas las estamos logrando por nosotros mismos. Nosotros debemos cuidarnos. Nosotros nos descuidamos cuando comenzamos a creer que es una obligación de Dios bendecirnos. Esto nos lleva a crear una autoconfianza, y la iglesia de Corinto le sucedió. La iglesia de Corinto fue muy bendecida. Lo podemos ver en el contexto del inicio de la carta. Miren, de entrada, ellos tuvieron como pastores, líderes, maestros que les enseñaban la Biblia. Miren, nomás les voy a mencionar. Hoy algunos se jactan de decir que tienen a tal apóstol, que por cierto ya no hay apóstoles a la luz de la Biblia. Miren, esta iglesia de Corinto, déjenme decirles que sí tuvo de pastor, de líder, un apóstol. Pablo fue uno de sus líderes. Pero no solamente Pablo, Pedro, dice la palabra de Dios, que también fue uno de los líderes, uno de los maestros que estuvo enseñando en Corinto. Y déjame decirte, no solamente estos dos, dice la Biblia que también en Corinto pasó Apolos. Y Apolos era un tremendo predicador, era un hombre muy elocuente. Y dice la Biblia que fueron sus líderes, ¿fueron bendecidos en la iglesia de Corinto? Sí, pero no solamente eso. La Biblia habla, y es más, en esta porción de los Corintios se habla el tema de los dones. Por lo tanto, la iglesia era muy bendecida con una gran diversidad de dones. Pero a pesar de ser bendecidos, ellos comenzaron a vivir en sus propias fuerzas, y lo podemos ver. Ellos comenzaron a querer, ¿verdad?, a vivir, a confiarse en sí mismos. Mira lo que dice primero a los Corintios. Regreso unas tantitas hojas, capítulo 4, versículos 18 al 21. Mira lo que dice. Mas algunos están envanecidos. Miren, dice que ya algunos estaban de orgullosos, altivos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan, ¿qué? Envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo les habla que tenía que irlos a confrontar, porque ya ellos estaban llenando de orgullo, se habían llenado de vanidad, al grado que ellos creían que las cosas que podían o que tenían habían sido por ellos, y que de otra manera ya no reconocían a Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo les recordó la historia del pueblo de Israel, que habían presenciado muchas bendiciones, muchas maravillas. El pueblo de Israel tuvo la provisión de Dios por 40 años. Sin embargo, Dios no se agradó de ellos. Esta generación que menciona Pablo en capítulo 10 falló trágicamente. Se quedaron con la dádiva y olvidaron al dador. Y no debemos olvidar que una relación de dos, siempre debemos tanto el uno como el otro dar. Dios es fiel y Dios da, pero el pueblo de Israel dejó de poner su parte de dar. No podemos confiarnos, iglesia. Necesitamos ser fieles a Dios. Cuando nosotros dejamos de dar a Dios es porque creemos que podemos en nosotros mismos. Todos fueron bendecidos, dice la Biblia. Y miren, vamos a verlo de manera detallada. ¿Cómo fueron bendecidos? Mira lo que dice Pablo del pueblo de Israel, versículo 1. Ya estamos en el capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. La primera manera en que el pueblo fue bendecido, y por cierto, si analizaron en la lectura, dice todos. La primera, y podemos dividirlo en tres. La primera es que Dios los dirigió y los protegió. Y en especial,
en el desierto. Dios los dirigió y los protegió. Qué importante es que nosotros podamos recordar esto. Cuando nosotros hemos estado en escuela dominical y hemos escuchado la historia del pueblo de Israel, sabemos que Dios los iba dirigiendo y los iba protegiendo. En el desierto, dice la palabra de Dios que iba como una nube delante de ellos, como una columna de fuego en las noches. Y Dios siempre los fue guiando hacia dónde iban a caminar. Aun cuando parecía imposible pasar, Dios les dijo: adelante, que yo estoy con ustedes. ¿Se acuerdan cuando pasaron el mar? Cuando Dios abrió el mar y ellos pasaron en seco. Qué tremenda bendición. No hay tiempo para que nosotros nos metamos a esto, pero no podemos olvidar esa tremenda bendición de cómo Dios los fue guiando, cómo Dios los protegía. Sabemos que en el desierto hay mucho calor y dice que era una nube, la cual que también les daba sombra y los guiaba. Pero no solamente los dirigió y los protegió, Dios les dio una identidad. Mira, el versículo 2 dice: y todo en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Aquí la palabra, hermanos, bautizo, lo que nos está hablando es de algo bien interesante. Cuando dice la palabra de Dios, es que esto nos quiere decir que Dios los bendijo a través, que les dio una identidad a través de Moisés. Moisés fue un hombre usado por Dios de manera tremenda. Y ellos se identificaron tanto con Moisés que eran uno con Moisés. Y aquí vemos la analogía de Cristo. Cuando nosotros creemos en Cristo y nos bautizamos, es una manera de identificarnos, saber que ahora somos hijos de Dios, hermanos. Y a través de que el pueblo, no solamente, hermanos, ahora eran esclavos, sino ahora eran con Moisés uno, o sea, con Dios. Tercera bendición. Dice el versículo 3, miren lo que dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Dios brindó sustento para ellos, y no cualquier sustento que ya les he predicado de esto. Un sustento que cayó ¿de dónde, hermanos? Del cielo, que fue algo maravilloso, algo hermoso, algo que nunca habían visto. Dios les dio pan y agua. ¿Dónde, hermanos? ¿Donde abundaba agua? ¿Dónde les dio agua a Dios? En el desierto, en un lugar donde es tan difícil conseguir, ¿qué? Agua. Dios les dio agua. Y por supuesto, una de las grandes bendiciones, que no solamente les dio cualquier agua. Miren lo que dice el versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era, ¿quién, hermanos? Cristo. Esta roca era Cristo. O sea que el pueblo de Israel, escucha esto, el pueblo de Israel disfrutó del cuidado de Cristo mucho antes que viniera Cristo a este mundo. En resumen, el pueblo fue muy bendecido. El pueblo fue, hermanos, realmente cuando nosotros leemos las maravillas de Dios, a mí siempre me ha impactado cómo Dios abrió el mar, el ver todo lo que Dios hizo, cómo Dios los sacó con mano poderosa, cómo los guió, cómo los sostuvo, hermanos, cómo su ropa, ¿verdad?, aguantó los 40 años. Y qué tremendo, ¿verdad? Porque después de estas bendiciones que nosotros leemos y que si nos ponemos a estudiar de manera detallada, podríamos pensar, o que mejor dicho, ¿qué podríamos pensar de Israel? ¿Qué pensaría usted de Israel después de haber visto estas tremendas bendiciones? De haber experimentado estas bendiciones. Lo lógico que nosotros podríamos pensar que fue un pueblo, ¿qué, hermanos? Fiel, entregado, apasionado, que eran los favoritos de Dios. Pero ¿qué crees? Lo que leemos en versículo 5, hermanos, no nos enseña que eran un pueblo fiel a Dios y ni que eran los favoritos de Dios. Mira lo que dice versículo 5. Dice así: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y esto nos debe de llevar a una pregunta, hermanos. ¿Es posible esto? ¿Es posible que después de experimentar, de vivir tantas bendiciones, no fueran del agrado de Dios? Qué terrible,
Qué tremendo. Es ahí, hermanos, donde nosotros debemos de tener cuidado. No estés confiando en ti mismo. Qué terrible, hermanos, cuando comenzamos a confiar en nosotros mismos y no reconocemos el poder, las bendiciones. No somos motivados para ser fieles a Dios. Porque crees que las cosas que recibes es porque tú te las mereces. Es por ti mismo. Cuídate, hermano, de no caer, y el primer peligro es confiar, tener mucha confianza en sí mismo. Peligro número 2, que debemos cuidarnos para no caer. El peligro de no aprender. Escucha, iglesia, el peligro de no aprender. Y esto lo podemos ver en los versículos 6 al 11. Hay otro peligro en el cual nos puede llevar a caer. El peligro de no aprender. Cuidado, porque a veces estamos leyendo, a veces estamos escuchando predicaciones tras predicaciones, a veces estamos escuchando devocionales, estamos de manera continua escuchando la palabra de Dios, estamos siendo confrontados y aún así no estamos aprendiendo. Porque, ojo, iglesia, aprender significa poner a la práctica, llevarlo a cabo, vivirlo. Por eso veíamos la predicación: no seas un oidor olvidadizo. Necesitamos poner manos a la obra. Si Dios penetró tu corazón con la enseñanza, tú tienes que poner manos a la obra. Es increíble que un pueblo que Dios le dio tanto, que fueron tan bendecidos, pero fueron rechazados por Dios. Pues la mayoría, y lo sabemos a la luz de la Biblia, no entró a la tierra prometida. De hecho, hermanos, si nosotros somos de manera más detallada y vemos en la Biblia, déjenme decirles que de esta generación que fue sacada de Egipto, solamente 2 entraron a la tierra prometida: Josué y Caleb. Y esto lo podemos ver en Números 14. Y esto, por supuesto, nos lleva a la pregunta de nuestro punto: ¿tenemos cosas que aprender de esta historia? ¿Tenemos cosas que aprender de esta historia? ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo para ser rechazado? ¿Qué hizo el pueblo? Y es ahí donde tenemos que prestar atención, iglesia. Es ahí donde tenemos que ahorita poner todos nuestros sentidos en alerta. Es ahí donde tenemos que cuidar nosotros de aprender esta lección que Pablo le está enseñando a la iglesia de Corinto para que no se vuelva a repetir. Iglesia, es hora que nosotros también prestemos atención. No permitas que ahorita el diablo te distraiga y que tú puedas prestar atención. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo para ser rechazado? Y me encanta que la Biblia sea tan directa, tan clara, tan específica. Mira, leamos versículo 6. Ahí están las cosas que ellos hicieron. ¿Qué dice el versículo 6? Dice así: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que aprendamos. Y comienza: para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué es la primera cosa que debemos aprender? Dios los rechazó. Dios rechazó al pueblo de Israel. No fue de su agrado el pueblo de Israel por codiciar cosas malas, dice el versículo. En el Salmo 78 y en Números capítulo 11 podemos ver lo que estas personas estaban codiciando, lo que hicieron este pueblo. De hecho, en la Biblia de manera continua, Dios nos advierte a no codiciar las cosas del mundo. El pueblo de Israel llenó su corazón de cosas malas del mundo. Es por eso, iglesia, que nosotros tenemos que estar alerta. No se te olvide lo que dice Primera de Juan 2:15. Vayamos allá, por favor. Primera de Juan 2:15. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Nosotros debemos cuidarnos de no amar al mundo. Una de las razones
que no fueron de agrado de Dios es que entregaron su corazón, el pueblo de Israel entregó su corazón a las cosas malas de este mundo. No cultivaron en su corazón una íntima comunión con Dios. Las cosas malas del mundo, es importante que nosotros, hermanos, sepamos cuáles son estas cosas malas en las cuales el pueblo de Israel codició. Las cosas malas del mundo es cualquier cosa que hace lucir al pecado como algo normal y a la piedad como algo extraño. Déjame repetirte esto. Las cosas malas del mundo es cualquier cosa que hace lucir al pecado como algo normal y a la piedad como algo extraño. Y es ahí, hermanos, donde nosotros debemos cuidarnos. Hoy hay cosas donde la gente ya lo hace de manera tan normal, buscan lucir o hacer lo que parezca normal y que los malos sean los que quieren obedecer a Dios. Este pueblo, hermanos, codició esas cosas, codició el pecado. Guarda tu corazón. Segunda cosa que tenemos que aprender. Dios los rechazó por la idolatría. Mira lo que dice versículo 7. Dice así: no seas idólatras como algunos de ellos, sino, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Dios rechazó al pueblo por la idolatría. Y tú y yo sabemos que idolatría es dar el primer lugar en tu corazón a cualquier cosa que no sea Dios. Cualquier cosa que no sea Dios se vuelve un ídolo. Y escucha esto, aún pueden ser cosas legítimas. Aún pueden ser cosas legítimas. ¿Qué quiero decir? Puede ser un hijo. Puede ser una familia, puede ser un trabajo, pero escucha, aunque sean cosas legítimas, pero no fueron diseñadas para ser lo primero. Lo único que debe de ser lo primero en tu vida y en mi vida es Dios. Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios. El pueblo siguió incorporando sus antiguas costumbres como antes. Este pueblo fue bendecido, pero no renunciaron a sus antiguos hábitos. O sea, ellos salieron de Egipto y como dicen por ahí un predicador, ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Ellos siguieron amando al mundo, amaron y adoraron a otros dioses con minúscula. Y la palabra jugar, que está ahí en el versículo, hermanos, habla del desenfreno con el cual se iban y adoraban a estos ídolos. Y es por eso que Dios los desechó, porque estaban viviendo una doble vida. En el tiempo de ellos, por decirlo así, adoraban el sábado y entre semana hacían lo que querían. Aplicándolo en nuestros días podría ser así, hermanos, de ese tipo de cristiano que adora, que se entrega el domingo, pero entre semana hace lo que él quiere. La idolatría. Aprende, iglesia, debemos guardar nuestro corazón. Solamente Dios debe de ser lo primero. Tercera cosa que debemos aprender, versículo 8, ¿qué dice? Versículo 8. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Dios lo rechazó por una inmoralidad sexual que se vivía en el pueblo de Israel. Dios lo rechazó por una inmoralidad sexual. Dios les dio tanto, pero ellos no se santificaron para adorarle. Qué importante, hermanos, porque nosotros debemos cuidarnos, santificarnos cada día más y más. Ellos, el pueblo, hermanos, no se guardaron de la ola sexual de su tiempo. Así como nosotros estamos viviendo una era sexual, una ola sexual que se viene sobre nosotros, ¿verdad? Fornicación, pornografía, homosexualidad, todas estas cosas, hermanos, nosotros debemos guardándonos, practicando la santidad. No se te olvide, Corinto era una ciudad de inmoralidad tremenda.
muy parecido a lo que estamos viviendo. Y hermanos, necesitamos cuidarnos de la inmoralidad sexual. Cuida tus ojos, jóvenes. Hermano adulto, cuida tus ojos que están viendo. Hoy se hace tan normal ver la pornografía. Cuida lo que estás viendo. Cuida a tus hijos. Cuida tu matrimonio. Cuídate, hermano, por favor, de la ola de la sexualidad que estamos enfrentando. Cuarta cosa, versículo 9. Versículo 9. Dice así: ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Dios los rechazó por ser orgullosos y tentar a Dios. Cuidado, iglesia. Cuidado. Dios los rechazó y debemos aprender. Dios los rechazó por ser orgullosos y tentar a Dios. No olvidemos que ellos estaban en una doble vida. Ellos se decían: ¿qué tan lejos podemos llegar con nuestros pecados? ¿Qué tan permitido es que lleguemos a estas cosas? ¿Qué tanto la paciencia de Dios podrá aguantar?, se preguntaban. Ellos vivían al límite de sus pecados, cuando la Biblia es tan clara, hermanos, y lo hemos aprendido, que la palabra de Dios nos dice, cuando habla de hombres de Dios, como Job, dice: hombre apartado del mal. Lo que nos quiere enseñar la Biblia, que tu vida y mi vida debe ser lo más lejos posible del pecado, no al límite. Este pueblo así vivía. Ellos tentaron a Dios. Les parecía que Dios estaba en silencio. Ellos creían que Dios no iba a actuar. Y cuidado, porque hay cristianos que creen que pueden vivir en sus pecados, que pueden hacer y deshacer, y que Dios nunca ha hecho nada, y que Dios está en silencio, y que Dios es paciente. Cuidado, no tientes a Dios. Este pueblo tenía una conducta diferente a nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo somos exhortados a ser semejantes a Cristo. ¿Y qué hacía Cristo, hermanos? Cristo, cuando fue tentado por Satanás, dijo: no tentarás a Jehová tu Dios. Hermano, no tientes a Dios. Busca estar lo más lejos posible del pecado. Dios es misericordioso. Estamos viviendo en la gracia, pero no tientes a Dios, porque Dios disciplina. Y el pueblo de Israel lo experimentó. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Quinto y último que debemos aprender: ¿por qué Dios rechazó a este pueblo? Versículo 10. ¿Qué dice? Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dios los rechazó por la murmuración. La palabra murmuración que está aquí en esta porción significa una expresión de gran insatisfacción. Ellos no estaban contentos con Dios. ¡Qué tremendo!, ¿no creen? ¿Cómo es posible que no estuvieran contentos con Dios? Dios les había bendecido, Dios les había dado tantas cosas, y sin embargo ellos murmuraban con Dios porque no estaban contentos con Dios. Iglesia, tú y yo no estamos lejos de esto. Tristemente hay personas, hay cristianos que no están contentos con Dios, cuando Dios ha sido tan bueno, nos envió a su Hijo, nos salvó, llevamos un nuevo rumbo por su gracia, y aún así a veces no estamos contentos con Él. Y sabes, lo expresaban abiertamente. Se quejaban abiertamente. La queja es el sinónimo de la ingratitud. A pesar de lo que Dios había hecho en sus vidas, ellos se quejaron. Ellos murmuraron. Dios nos libre, iglesia, aprendamos. Aprendamos, iglesia, de veras, esa es mi oración. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Israel? Dios los bendijo. En resumen, Dios los bendijo, pero el pueblo no despertó su espiritualidad. Este fue un pueblo que no entendió a Dios a pesar de todo lo que recibieron. Ellos no conocieron a Dios. Ellos solamente recibieron la dádiva, pero no cultivaron una relación de intimidad con Él.
Ellos confundieron provisión con agrado de Dios. Y estas son dos cosas diferentes. Y Pablo quiere que aprendamos esto, hermanos. No confundamos, por favor, no confundamos con provisión con agradar a Dios. Vamos a dejarle en esta mañana ahí. No quiero correr y quiero que nos quede muy claro. Si Dios lo permite, estaremos aprendiendo los siguientes 2 puntos el domingo que viene. Pero iglesia, qué importante es. Cuida de no caer. Cuídate de aprender. Dios nos dejó esta historia. Pablo se la dio a los de Corintio, pero también es para nosotros. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a reconocer la fidelidad de Dios, pero que también Dios reconozca nuestra fidelidad. Y que ojalá nunca nos quitemos o caigamos del lugar de bendición. Te invito a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, Señor, cuántas bendiciones has derramado en nuestras vidas. Cuántas bendiciones me has dado, Padre bendito. Has sido tan bueno conmigo. Has sido tan bueno con tu iglesia. Hoy, Señor, te queremos pedir con un corazón contrito y humillado, perdónanos, Padre. Y ayúdanos en nuestra humildad, Señor, a depender de ti. Líbranos de caer. Ayúdanos, Señor, a que no solamente nos quedemos con la dádiva, sino realmente estemos cada día alabando, glorificando y exaltando al dador. No permitas que nos quedemos con lo temporal. Ayúdanos a cada día abrazar al dador eterno. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Sin ti nada somos, Padre. Líbranos de caer, Padre, de alejarnos del lugar de bendición. Te pido por las familias de la iglesia. Te pido, Señor, si algún hermano se estuviera alejando, hoy se arrepienta, Padre, y vuelva a ti. Sabemos que tú no rechazas a un corazón contrito y humillado. Y ayúdanos a los que estamos, Señor, recibiendo las bendiciones, que tus bendiciones sea algo que nos impulse cada día a estar más aferrados a ti. Nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos a través de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Si Dios lo permite, estaremos el próximo domingo estudiando la segunda parte. Les animo a que sigamos orando. Esperamos, hermanos, que ya pronto podamos reunirnos con las medidas de seguridad aquí en nuestro templo. El Señor les bendiga. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce
glorioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo,